Buenas tardes. Vamos a empezar con puntualidad germánica. Como tenemos esta primera introducción de lo que es la serie de tertulias, esta segunda serie de tertulias, y luego queremos dejar tiempo para un pequeño debate, un pequeño coloquio, ya que ha habido hoy tanto éxito de público, mejor empezar a la hora, ¿no? Primero que nada, dar la bienvenida a todos los asistentes a la primera sesión de esta segunda serie de tertulias del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, que hemos titulado Ilumina el pasado. Es la segunda edición, como digo. El año pasado ya la hicimos por primera vez y, bueno, pues dado el éxito que tuvo, el interés que despertó, hemos decidido continuar. La verdad es que pretendemos que todos los investigadores del instituto acaben pasando por aquí y contándonos lo que hacen o lo que hacemos. Yo incluso también algún día me tocará exponer. Y esto nació en origen, primero un poco con intención de contarnos nosotros, dentro del propio instituto, entre nosotros, para saber qué es lo que están haciendo los compañeros, que a veces cuando uno está metido en la tarea de o bien investigar o bien restaurar, pues a veces no tiene, digamos, no tiene la oportunidad, ¿no?, de comunicar a los propios compañeros del instituto qué es lo que hacen. Pero luego vimos que ya que lo íbamos a hacer para nosotros, y ya que nuestra labor generalmente sí que sentimos que es muy apreciada, muy valorada por la sociedad, pero que no tenemos la visibilidad que nos gustaría, es decir, que el instituto es poco conocido relativamente dentro de la sociedad valenciana, pues que aprovechar para abrirlo a la sociedad. Y bueno, pues le hicimos la propuesta a la Fundación Mediterráneo, que es el primero a que tengo que dar las gracias, la primera institución que tengo que dar las gracias por la Fundación Mediterráneo, que nos acogió en esta magnífica sede de la Llotxeta, y bueno, pues yo creo que ahí hicimos una simbiosis que funcionó muy bien. Ellos tenían mucho interés en dar acogida a actividades de tipo cultural como la nuestra, y nosotros pues teníamos una sede en el propio centro de Valencia donde pues, presentar delante de la sociedad un poco nuestro trabajo. También tengo que dar las gracias al Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Politécnica de Valencia, porque dentro de una línea que tiene de ayudas financia en parte estas actividades. En realidad, pues lo que hay que financiar de lo que es la tertulia es poco, porque no es una actividad que tenga mucho coste. Sí que hacemos luego un pequeño piscolabis, ¿no? Digamos, ofrecemos a los que vienen un pequeño aperitivo, y eso pues parte, pero sobre todo porque concluimos la serie con una exposición. Una exposición en la propia Llotxeta con pues, el contenido de las diferentes ponencias, diferentes intervenciones. Y esa exposición pues, está financiada con fondos del Vicerrectorado. Y luego también pues, dar las gracias a la Cátedra UNESCO Fórum Universidad y Patrimonio Cultural, que colabora también con nosotros. Es una cátedra de la sede de la Universidad Politécnica de Valencia, que la gestionamos desde el instituto, pero que no deja de tener su cierta autonomía como cátedra UNESCO que es, y que, digamos, estas actividades las incluye dentro de su calendario de actividades, que es un calendario internacional. Y para que pueda ser así, pueda ser internacional, pues estas tertulias las transmitimos en streaming, en directo, de manera que cualquiera que no esté presencialmente aquí y que quiera conectarse, pues puede verlas en streaming, incluso luego se graban en vídeo y puede verlas a continuación. Y esa digamos, modalidad, ¿no?, más online y más internacional permite que sea una actividad más de esta cátedra de la UNESCO. Bueno, pues una vez introducidas los agradecimientos, quizá una brevísima introducción con una pequeña reflexión, ¿no?, sobre en realidad lo que nosotros hacemos, porque en realidad nuestra actividad es una actividad, cada uno tenemos una especialidad y trabajamos de lo que sabemos, lo que somos especialistas, pero cuando se trata de restaurar el patrimonio, digamos, cada uno de nosotros con nuestra especialidad, digamos, no llevamos muy lejos para poder tener un resultado
digamos, apreciable, valorable y sobre todo solvente desde el punto de vista científico y técnico, el trabajo de ser en colaboración interdisciplinar, de que diferentes especialistas hemos de trabajar conjuntamente en ese trabajo de restauración, en ese trabajo de investigación. De manera que, bueno, pues el hecho de que en estas tertulias haya dos intervenciones, una del área patrimonio arquitectónico y otra del área del patrimonio artístico y documental, pues, y de diferentes especialidades cada vez, pues muestra un poco esa componente interdisciplinar de nuestro instituto. Bueno, pues nada más, yo reiterar el agradecimiento a los asistentes por el interés. Este año, en esta segunda sesión, la novedad con respecto al año pasado es que lo hemos dado de alta como evento en el Centro de Formación de Posgrado de la Universidad, de manera que uno se puede apuntar a esa actividad. Apuntarse es gratuito. La ventaja de apuntarse es que si cuando asiste firma una hoja de firmas, que debe estar por ahí, los que se hayan inscrito, luego puede obtener un certificado de asistencia, que siempre, bueno, pues puede venir bien para justificar en cualquier momento el haber asistido a este tipo de jornadas, ¿no? Y nada más. Con esta brevísima intervención doy por inaugurada esta segunda serie de jornadas tertulias. Sí. Esto es un vídeo muy resumido de lo algunas de las sesiones anteriores. El instituto es una estructura de investigación propia de la Universidad Politécnica de Valencia que aglutina todas las actividades de nuestros investigadores en torno a la conservación, restauración e investigación del patrimonio cultural. Estas jornadas las organizamos en colaboración con la Cátedra UNESCO, Fórum Universidad de Patrimonio Cultural y gracias a la colaboración con la Fundación Mediterráneo, que nos ha prestado su sede en el Centro Cultural de La Chocheta, en la Plaza del Mercado. La serie de tertulias Ilumina el Pasado pretende, en un origen, compartir entre los miembros de nuestro instituto las actividades, las investigaciones y los proyectos que se está desarrollando en la actualidad. Este primer ciclo ha sido un éxito, nosotros estamos muy satisfechos con el resultado, porque el público que ha venido ha mostrado un gran interés, ha participado, ha preguntado y sobre todo ha valorado nuestro trabajo y nuestra contribución. Y nosotros estamos orgullosos, de manera que la idea es seguir haciéndolo otros años y buscar ayuda, financiación y mantener un poco esta serie de tertulias. El programa de todas ellas está, lo hemos impreso, que están disponibles por los mostradores, y que si alguien quiere tener la programación, aparte de estar en nuestra web, pues puede conseguirla y elegir un poco las que más le interesen o apuntarse a todas, evidentemente. Y poder, quien lo tenga podrá ver un poco la variedad de temáticas sobre los que se va a tratar. Pues nada más. Gracias por la asistencia. Inauguramos esta sesión y doy paso ya a los ponentes y a Pilar para que hagan la presentación.
Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar las jornadas con dos sesiones muy interesantes. La primera a nombre de Salvador Muñoz Viñas, que es catedrático de Conservación y Restauración de Papel en la Universidad Politécnica de Valencia y responsable del taller de obra gráfica del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio. Su trayectoria como restaurador de papel comenzó en la Biblioteca General de Historia de la Universidad de Valencia en 1988. Después comenzó a impartir esta disciplina en la Universidad Politécnica de Valencia, donde sigue trabajando en la actualidad como restaurador, investigador y docente. A lo largo de su carrera, Salvador Muñoz Viñas ha impartido cursos en numerosas entidades nacionales y extranjeras, como por ejemplo el ICROM, la Sorbona o el British Museum, y ha trabajado como Visiting Scholar en la Universidad de Harvard en diversas ocasiones. En 2015 fue nombrado Distinguished Visiting Professor por Nueva York University y sus textos han sido publicados en algunos de los idiomas más relevantes a nivel global. Sus trabajos de investigación sobre conservación y restauración del papel han dado lugar a técnicas innovadoras como el sistema bicapa de impermeabilización del papel o el desarrollo del sistema pleural de alisado. Por otro lado, sus clases, sus obras sobre teoría de la restauración han tenido un impacto importante sobre la disciplina. Y después de Salvador tendremos unas 20 minutos, 30 minutos de conferencia y luego un coloquio, unas preguntas, y pasará a hablar María José Ballester Bordes, que es doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en restauración del patrimonio arquitectónico. Es profesora del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectos de Valencia, de la UPV, desde el 2005 y profesora del Máster de Restauración Patrimonio Arquitectónico desde el 2012 y profesora invitada del Máster Itinerante en Museografía, Arquitectura y Arqueología de Roma desde 2011 al 2015. Es coordinadora del equipo La Ciudad Histórica dentro de la plataforma tecnológica de la construcción y redacción del libro blanco de la ciudad histórica y miembro del Instituto de Restauración del Patrimonio en el área de arquitectura monumental e histórica y experta en técnicas de examen no destructivas en arquitectura monumental. Ha dirigido más de 100 proyectos visados en el Colegio Oficial de Arquitectos, de los cuales destaca los de intervención en el patrimonio construido de la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia y también el convento de los dominicos de Llombai y el castillo de Aledua de Llombai, que también nos va a hablar hoy de algunas de estas torres, ¿no? Y nada, sin más dilación, doy paso primero a Salvador y después a María José para que nos cuenten todas sus experiencias. Muchas gracias.
Curiosamente, digamos, la última conferencia, digamos, serie de conferencias que he dado, tienen el título de el fin de la The End of Conservation, ¿no? El fin de la conservación. Es el fin de la conservación tal como la conocemos, porque yo sí que creo que no solo las técnicas, sino el hecho de que nuestras realidades cada vez sean más intangibles, cada vez más digitales. Yo llevo mi monedero, mis recuerdos, ya no los miro en fotografías que haya que conservar, ¿no? Esa realidad nos va a cambiar la forma de ver las cosas, o la está cambiando ya. En 1972 se hizo la lista de patrimonio de valor outstanding value, de valor extraordinario de la UNESCO, ¿no? Y era para monumentos, objetos, edificios. Pero en 2003 la propia UNESCO hizo solo eso, del 2003 acá, en estos 20 y pico años, la restauración está cambiando un montón. La gente del arte contemporáneo van a la vanguardia, porque a ellos les toca restaurar. Toma, conserva este happening, ¿no? Que es un evento que hace un artista, hace movimientos y tal, y bueno, esto hay que conservarlo. Bueno, no puedo, ¿no? Lo que hacen es filmarlo y reproducirlo, pero... Entonces, hay una serie de problemas conceptuales que están directamente ligados a la intangibilización. Las técnicas no lo sé, porque ahí, bueno, yo ahí sí que soy completamente lego, ¿no? Pero bueno, hay gente que sí que sabe de esto y que seguramente nos deslumbrarán, ¿no? En un futuro con las posibilidades de la replicación o de, en fin, o de la reconstrucción. No sé, veremos impresoras 3D que harán maravillas en minuto y medio, pero bueno, que para entonces probablemente estaré jubilado viendo las cosas con una sana distancia. Perdona, pero eso que has comentado, que es el futuro, no implica que nos perdamos todo lo que se ha hecho en la restauración, que llegamos a la falsificación. Vale, cuidado, peligro turra, ¿no? Cuidado que... No, pero esto sí que es complicado. Yo suelo decir en algunas... yo he tenido en la vida 2 o 3 ideas buenas. Una de ellas es lo que se llama el argumento tautológico, que es un argumento que cuestiona la noción de autenticidad en restauración. Porque lo que viene a decir es, si alguien viene y le pinta bigote a la Mona Lisa, ¿cuál es el estado auténtico de la Mona Lisa? ¿Con o sin bigote? Teóricamente se tendría que añadir ese bigote al estado auténtico. A la historia, exacto. Una cosa es eso, que es el proceso lógico del tiempo, o de la intervención del hombre, pero otra cosa es la digitalización para reproducir algo que ya estaba hecho anteriormente. Ya. Perdón. Sí. Vale. No, lo que tendremos son auténticas réplicas. Esto hay filósofos muy pesados, generalmente de origen francés, que hablan de la hiperrealidad y cuestionan y sugieren que las réplicas se convierten en las auténticas realidades. Y ponen, por ejemplo, Las Vegas. No es algo que les guste, no es algo que me guste, pero podemos llegar a tener preciosas réplicas. Eso pasa ahora en Lascaux, pasa ahora en Altamira, por ejemplo, y no acaba de verse como una mala solución. Es decir, todo el mundo sabemos cuando estamos allí que estamos viendo una réplica, pero la experiencia es suficientemente satisfactoria. Claro, hay un riesgo, ahí hay una fina línea roja con la que es difícil atinar, ¿no? Pero los medios hoy día están preparados para hacernos cuestionar un montón de autenticidades, como las que usted plantea. Me parece también una pregunta excelente. Hacia eso es posible que vayamos, no lo sé, estamos inmersos en esto y quizá en un futuro veamos
Además que son todo preguntas y hay muy pocas respuestas. Todo lo que sea, si tienes que dar respuestas siempre es aventurar. Es verdad que quien conoce, quien domina un poco la materia, pues puede a lo mejor aventurar con más tino que alguien que no, pero sigue siendo una aventura. Bueno, esto es un debate interesantísimo, pero no termina nunca, porque es actualidad rabiosa, ¿no? Yo no sé si hay alguien más que tenga curiosidad en este tema. Podríamos emplazarnos para debatir sobre el tema este de la virtualidad, la digitalización, el mundo digital, el nuevo entorno digital, y cómo eso afecta al patrimonio cultural, que es interesantísimo. Yo creo que sí que es un tema que da para debatir. Pero ahora yo creo que podemos dar paso a la siguiente intervención. Gracias. Buenas tardes. A continuación yo voy a... No sé. ¿Sí? ¿Así mejor? Bueno, yo voy a contar ahora unos proyectos, va a ser bastante más concreto, lo que he contado seguramente menos interesantes de lo que ha contado mi compañero Salva, pero yo lo que voy a hacer es contaros los últimos proyectos en los que estoy trabajando en la intervención del patrimonio arquitectónico. Son obras, en este caso la primera, que es la que estamos terminando en este momento, que es la consolidación de una torre bastión en el castillo de Viñaza, y si da tiempo he traído un par de obras más que intentaré contar. Bueno, no quiero saltar la parte que creo que es más importante. Estas obras no las hago solas, las hago en colaboración con el arquitecto Ignacio Bosch, que la presenta en la sala, el arqueólogo Rafael Martínez, y luego el equipo de colaboradores con el que normalmente trabajo, que es Luis Bosch, Valeria Marcenac, Ana Navarro, José Luis Alapón, Pilar Bosch, Adolfo Alonso, Pablo Navarro Esteve y Pablo Navarro Camayonga, y luego los otros historiadores y arqueólogos, Manuel Molina, Óscar Herrera y David Montero. El castillo de Viñaza está en la Puebla de Arenoso, está desde el alto del cerro se puede ver el pantano de Arenoso, que seguramente muchos de ustedes lo habrán podido visitar en algún momento porque está justo encima de Montanejo. Se sitúa entre Castellón y Teruel, pertenece a Castellón. Realmente está cerca del pueblo, pero a gran altura, hay un gran desnivel, como se puede apreciar en la imagen, para llegar a él, y es muy inaccesible, como podemos ver. Ocupa prácticamente 2,5 hectáreas. Realmente no ha habido ninguna intervención arquitectónica en el conjunto del castillo, aunque nosotros lo que vamos a tratar aquí es la torre bastión. Inicialmente os cuento un poco las partes del castillo para que nos podamos situar y luego entramos en el proyecto de intervención directamente. Bueno, no ha habido ninguna intervención arquitectónica y lo que hubo fue una deforestación para la redacción del plan director anterior, para intentar encontrar por lo menos los vestigios mínimos de lo que quedaba, porque estaba completamente lleno de sedimentos, de derrumbes y de vegetación que había crecido sobre los sedimentos. Por lo tanto, lo único que se podía apreciar eran los muros que emergían de entre las rocas de una montaña. Una vez se hizo esa deforestación, sí que se pudo encontrar mayores elementos y sobre todo entender cómo estaba funcionando. En esta imagen, no sé si puedo señalar aquí, creo que sí. ¿Sí? En esta parte está es el castillo y esta pieza de aquí es el bastión, que es lo que se interviene. Bueno, este castillo es un castillo de la época islámica, pero en la redacción del plan director y en las cartas arqueológicas superficiales que se pudieron hacer se llegaron a encontrar vestigios de la Edad del Bronce, es decir, luego por muchísimo tiempo. Bien,
mínimamente comentar que se han encontrado la Alcazaba, que es el primer recinto, un espacio previo independiente, un espacio intermedio, luego la gran explanada, que es la que llega hasta el Bastión, que es la parte más plana, y luego tenemos una ermita en esta parte de aquí y el Albacar. Realmente este camino que está marcado aquí ya se tiene que realizar de manera peatonal, no se puede acceder con ningún tipo de vehículo, y a partir de aquí ya no podemos hablar de un camino más, sería una senda o escalones. Aquí son los diferentes restos que podemos ver dentro de lo que es el ámbito de los 5 recintos que he mencionado. En el recinto 4 estamos viendo ya algunas imágenes de cómo se encontraba el bastión en esta primera prospección arqueológica, y entramos ya de lleno a la parte del bastión. Se encuentra así. Aquí aún no se ha desescombrado y se puede ver toda esta montaña de escombros y tierra, y se ve que está en la esquina sobre la roca en la parte más alta. Consta de 2 plantas, la planta inferior, que sería la planta del aljibe, que tiene 2 naves, esta y esta, comunicadas entre ellas, y luego la planta superior, que podemos encontrar aquí, lo que sería el acceso, que en esta fotografía lo vemos aquí. Con las diferentes técnicas de ensayo destructivas, en este caso con levantamiento fotogramétrico y con escaneado en 3D, se montan en primer lugar los alzados reales para poder empezar a tener una serie de mediciones. Se encuentra el ritmo de la tapialada, las partes sobre las que se va construyendo, siempre con la misma medida aproximadamente, porque es lo que me diría el encontrado, que está en torno a los 80-87 centímetros, y se puede apreciar que efectivamente siguen faltando piezas porque se ha perdido completamente todo lo que sería la parte superior de remate de la torre bastión. Se ha perdido, tenemos grandes faltantes en los huecos, en los alzados, en las bóvedas, grietas generalizadas y desplomes, que es lo más importante. En los desplomes se incluye 3 grandes perforaciones en las bóvedas. Aquí podemos ver desde la vista de dron. Aquí vemos una de las grietas más importantes que hace que todo este muro realmente no esté sujeto a su perpendicular, por lo tanto el desplome, que ya se ve a simple vista, es inminente. Lo mismo pasa con esta pieza de aquí. Al haber perdido la esquina y tener una grieta aquí, realmente no está trabado. Esta parte de aquí está muy degradada, pero por lo menos aún mantiene la traba. Bien. Aquí, si analizamos por cada una de las fachadas ya en verdadera magnitud, vemos los grandes agujeros que presenta. También se ven 2 niveles de definición. Lo que sería el aljibe está con un acabado mucho más resistente y tiene muchas menos pérdidas, seguramente es de un periodo anterior y mejor ejecutado, mientras que la parte superior debió sufrir algún derrumbe o alguna demolición, no sabemos si controlado o no, pero se recreció y tiene una peor ejecución, aguanta peor el paso del tiempo. Aquí, a vista también de dron, podemos ver las grandes perforaciones en las bóvedas. Esto hace que cuando llueva los aljibes vuelvan a tener agua, vuelvan a deteriorar lo que es el monumento, porque ha perdido prácticamente todo su revestimiento impermeable. Aquí ya podemos ver las 2 bóvedas limpias de escombro, y sí que se aprecia como un patrimonio, en este caso un poco intangible, son las sensaciones que te produce la ruina antes de intervenirla en su relación con la iluminación, con la luz natural, con la luz artificial, como la textura de la piedra llega a transmitirte unas sensaciones que no la tienes cuando la obra está completamente nueva. Entonces, siempre, si tenemos la ocasión y la oportunidad de poder trabajar con alguna pieza en la que se pueda producir esto, intentamos por lo menos mantener la ruina, por lo menos con esa atmósfera, con esa sensación. La propuesta de intervención que se va a hacer, al final, es mínima, porque tenemos un presupuesto de ejecución material de 27.700 euros. Yo creo que hay cocinas que valen más dinero. Para que nos hagamos una idea no solo del ingenio, sino de los pensamientos que hay que echarle para poder intervenir, sabiendo que le hace falta mucha intervención con un presupuesto tan pequeño. Todos estos presupuestos dependen de subvenciones, no hay más dinero. Entonces, lo que vamos a hacer es
En primer lugar, que no se siga cayendo, literalmente, que la ruina que tiene no progrese, es decir, estabilizar los muros para que todos esos desplomes estén controlados. Reconstruir en el sentido mínimo de los grandes faltantes de los muros para que no se sigan cayendo, en fase de obra sigan cayendo piedras de alguno de estos muros, pero está muy inestable. Y luego reconstruir las bóvedas para que no entre el agua de lluvia y canalizar el agua. Esas serían las intervenciones fundamentales. Por supuesto, rematar por arriba, hemos perdido el remate, pero impedir que el agua de lluvia se vaya filtrando por la parte superior, por lo tanto tenemos que conseguir un remate, y todo ello se trata de hacerlo, un poco respondiendo a una de las preguntas que había por ahí, se trata de hacerlo sin reconstruir, sin que dentro de 50 años realmente alguien pueda llegar a 100, vamos a pensar en más años, pueda llegar a pensar que el resto que ha llegado hasta nuestros días es el que he reconstruido, porque al final se mimetizará los materiales que utilizáramos si son los originales, se ensuciará todo igual y al final acabamos mintiendo un poco. Entonces siempre intentamos no mentir, ¿no? Hay que intentar ser sincero en los proyectos que planteamos. Bueno, ¿qué hacemos? Un apeo, un apuntalamiento de los muros. Estos apuntalamientos que vamos a hacer, en vez de hacer el apuntalamiento tradicional o hacer una cruz en el medio para sujetar los dos muros uno contra el otro, lo que vamos a hacer es tunchar, meter un elemento estructural en la parte superior que me permita unir los cuatro muros entre sí, independientemente de sus grietas o de sus grandes vacíos. Y para eso tengo que sujetar el muro. El muro al final lo sujetamos como si fuera una grapa. Vamos a pensar en una grapa vertical, que la coso al muro y luego por la parte de arriba le pongo una gran viga que ate los cuatro muros. En la planta, esto sería la grapa, estos cuatro elementos, y en vez de unir así, que sería como un apeo inmediato, lo unimos en su perímetro. Todos los muros que han perdido el espesor mínimo correspondiente se colmatan, y entonces aquí en el alzado, que luego podemos ver un detalle, esa sería la intervención completa que hemos podido hacer. Sería a través de la grapa sujetar los muros. Por supuesto, todo esto es una intervención completamente reversible. En cualquier momento, si viene alguien detrás que lo puede hacer mejor, pues tenemos la parte superior a modo de viga que lo funcha, se colmatan los huecos y se reconstruyen las bóvedas. Aquí, en la reconstrucción de las bóvedas, hemos utilizado un vidrio moldeado, el pavés, que todos conocemos, para intentar que esa luz, que nos parece tan interesante, siga entrando en la parte de las bóvedas, que en el momento serán visitables cuando se termine toda la intervención. Este sería el detalle, este sería el elemento grapa que he visto en el alzado, sería así, este sería la viga y este sería la reconstrucción de la bóveda con un material, en este caso diferente completamente. No hay ninguna duda de que eso no es original. Nosotros nos intentamos separar de esa posible confusión. Con el resto de materiales para colmatar todos estos muros sí que son materiales originales, que son los más compatibles con el monumento. Lo que pasa es que ahora veremos las fotografías, se entiende perfectamente que se trata de una intervención de conservación mínima. Bueno, aquí están las diferentes imágenes. Y entonces pasamos a la fase de obra. Bueno, he dicho al principio que era inexpugnable esto, inaccesible, pero es de verdad. No se podía subir material, porque lo que en un principio piensas que se va a poder hacer, bueno, de alguna manera se subirá cuando llega el momento de la verdad, es que lo tienes que subir. Entonces teníamos una opción que era un helicóptero que llevara todo el material. Con el material me refiero a material de herramientas, un grupo para poder enchufar, ¿no? Conectar herramientas eléctricas, agua, no hay absolutamente nada. Y luego todo el material de construcción, elementos metálicos, si lo hiciéramos con elementos metálicos, pues y todo lo que son reconstrucciones con hormigón de cal, pues los sacos, los áridos. Bueno, la solución que encontramos después de darle muchas vueltas, llegamos a pensar en intentar conseguir alguna subvención para poner un sistema como de poleas, de maquinillos a lo largo de toda esa ladera escarpada. No, era imposible, era muy caro, el helicóptero valía mucho más que la obra. Era imposible. Y entonces, bueno, pues al final no son burros, son machos con el que fuimos subiendo el material. Eso implica que no pueden cargar más de 60 kilos y que las piezas tienen que ser pequeñas porque se desequilibran.
y hasta que ellos quieran trabajar. O sea, eso tienen jornadas que están bien, pero tampoco puedes fijar que vamos a trabajar 8 horas. No es así. Luego, están muy solicitados. Vamos, había lista de espera, tuvimos que esperar, nosotros vamos a subvención, tenemos que terminar la obra en una fecha determinada, y es que estaban ocupados todos los de la Comunidad Valenciana. Esto es una cosa muy complicada. Y además solamente disponíamos de ellos 15 días, por lo tanto todo el material de la obra no nos podía faltar nada. Por supuesto nos faltó, que puede faltar. Tuvimos que volver a llamarnos y nos hicieron algún favor. Me he enterado de... Es un mundo interesantísimo. La pareja, uno de la pareja, creo que tuvo una lesión, el caso que vino otro y entonces no se llevaban bien. Aquello no iba. Claro, una situación, tampoco puedes hacer mucho más, aquí en aprietas. Te están haciendo un favor porque han vuelto. Bueno, aquí ya vemos parte de la intervención. Esta es la bóveda de palés que va a cubrir este es uno de los grandes huecos, los 3 huecos. En puesta en obra, aquí lo vamos a ver, en puesta en obra no se pudo colmatar hasta el final porque teníamos muchos problemas para conseguir la escorrentía de las aguas, y como hasta aquí arriba no puede subir ni demasiadas herramientas ni demasiados técnicos por el precio, al final se opta por una serie de lucernarios de menor tamaño. Se sigue manteniendo la bóveda original, pero se rellena al final para que pueda haber una buena escorrentía de agua, porque independientemente de todo lo que nosotros queremos conseguir, lo más importante es que el monumento no se siga deteriorando. Entonces, al final, esta fue una solución que realmente conseguimos un sistema de luz tenue dentro de las herramientas. Bueno, esta es la puesta en obra, directamente con una serie de construcciones que tenemos que ir haciendo para que emerja. Al final, el acabado final es este. Tenemos una última capa con un pequeño mallazo para conseguir que se repartan bien las capas de los posibles visitantes, y estos lucernarios que marcan dónde estaban los huecos en la parte superior, en el estrado de las bóvedas. Vamos terminando de una manera completamente recta, en escalones, la mínima regularización de los muros. Aquí desde fuera ya se empiezan a ver ya un poco más limpios, ya no parece que nos vaya a caer ninguna piedra en ningún momento, y empezamos con el sistema de grapas. Bueno, era difícil traer el material, pero colocarlas era peor, porque bueno, solamente tenemos una cara accesible, las otras no, y estas grapas se tienen que anclar al muro con taladros por las 2 caras, porque tenemos que conseguir que trabajen de una manera o solidaria o por lo menos solidaria con el muro. Entonces empezamos por la parte más sencilla, que es esta. Este era lo que llamamos el acceso, es la parte que tendría la puerta original. Empezamos con la primera viga y luego con bastante esfuerzo empezamos a darle la vuelta. Bueno, aquí tenemos al carpintero, que hemos tenido, bueno, al final hemos tenido mucha suerte, es un gran profesional y es escalador, sabe trabajar en paramentos verticales y ha conseguido trabajar manteniendo todas las medidas de seguridad, pero con grandes dificultades. Al final, bueno, va tomando forma todo el apeo, y entonces este apeo, que como decía antes, va con las tapialadas y llega a una tapialada, no es que sea un tapial, pero va con cada una de las líneas de encofrado, ocupa una más, va tomando la forma de cubo macizo que podía tener en principio. Nosotros no queremos que sea macizo, nosotros lo que queremos es que se vea claramente lo que era lo original, que se recupere el volumen, que se entienda hasta dónde podría llegar, y que desde la gran distancia, porque este bastión se ve en el horizonte, es impresionante, pueda llegar a tener la forma que sí que debía tener. Bueno, aquí vemos cómo aparece alguna pieza nueva para poder hacer el giro, y se va construyendo todo el funchado superior y se va sujetando con esta pieza de grapas. En la parte de arriba volvemos a tener ese juego de luces interesantísimo cuando hay sol en todo este sistema, que esto sería como viéndolo por dentro, ¿no? Es como si nos pudiéramos meter por el muro y pudiéramos recorrerlo. En algunas partes es más alto porque tenemos mayores pérdidas, se ha recrecido el muro para conseguir una mínima seguridad. Aquí ya está prácticamente acabado y el resultado final, la verdad es que pues estamos muy contentos, porque con
la disponibilidad presupuestaria que teníamos, la verdad es que muchas veces te lleva a poder realizar este tipo de intervenciones que seguramente con mucho más dinero pues no hubiéramos podido hacerla, porque como lo puedes hacer, bueno, pues seguramente con grandes medios, bueno, pues a lo mejor acabas haciendo un proyecto de intervención que es, desde mi punto de vista, menos amable. Este es más fresco, yo creo que se entiende, se mueve dentro de una imagen contemporánea. Estamos restaurando en el siglo XXI, en el 2023, una pieza que tiene muchos siglos. Yo creo que se tiene que entender así. Bueno, aquí se ve. Se entiende perfectamente lo que hemos hecho nosotros nuevo y lo que no. Y desde, es que está muy lejos, desde fuera se llega a recuperar la línea recta que podía llegar. Bueno, con esto termino esta presentación, no sé cómo voy de tiempo. Aguanto, vale. A ver. Y así me va a decir pues podemos ver otra torre rápidamente. Luego también un convento. Bueno, esta la vamos a ver más rápido porque también tiene una subvención aprobada, pero no se puede ejecutar la obra. Solamente voy a pasar muy rápido, pero sí que quiero por lo menos contar el proyecto. ¿Vale? Bueno, la Torre de Alero está en Uruguay, también es de la época islámica, y de la torre se mantiene, me cuesta pasar rápido porque todas las diapositivas tienen algo interesante que contar. Bueno, pasa lo mismo, en esta torre tampoco había tenido ninguna intervención. Los restos que quedan son los que vamos a ver, que son estos, la torre y el primer recinto defensivo. Pero a vista de dron empiezan a aparecer una serie de muros que nos hacen imaginar que es posible que ahí, debajo de todos los sedimentos, materiales, vegetación, pueda haber algo más. Entonces, aprovechando una campaña de catas, conseguimos una partida para hacer las primeras excavaciones arqueológicas y efectivamente empezaron a aparecer una serie de viviendas en esta población de Aledua. Llegó a haber 30 viviendas. Bueno, había una mezquita que luego se convirtió en una ermita, una almácera, un horno, porque todo esto sí que está datado. Bien, el estado de conservación de la torre, en este caso comparado con la de Viñaja, pues claro, está mucho mejor, está entera. En algunas de sus caras están muy deterioradas, esto es tapial, y los muros del recinto defensivo son de peor calidad y están en peores condiciones. Bueno, aquí se ha hecho todo un estudio, por ejemplo, este proyecto, de daños y materiales. Bueno, aquí vemos los restos de un matacán, bueno, esas estructuras de madera que te permitirían tirar al enemigo todo lo que pudieras a mano cuando intentaba entrar por el acceso que era este. Esta torre también es muy interesante porque tiene este sistema en las cuatro esquinas. Tenía, porque tenemos los restos, no se ven muchas. Bueno, con los medios que tenemos en el instituto hacemos el escaneado 3D, nos permite tener las dimensiones reales, porque escanea hasta el último punto, nos permite tener los daños, los materiales. Aquí tenemos las plantas, si lo vemos por el interior, esto sería la puerta de acceso, esto negro sería el muro que no lo puede escanear, y esto que está blanco sería el espacio, ¿no? Lo que podemos pisar. Pues en el acceso ya vemos la primera bóveda que ha caído, que sería para el aljibe inicialmente, porque luego encontramos el aljibe en el exterior, o sea que sería un almacén. En la planta superior, aquí hay unas caras. Estoy señalando y no ven ustedes. ¿No? Ah, sí que se veía. Vale. Aquí había una escalera que ha desaparecido. Aquí también había una escalera, ha desaparecido la escalera de la bóveda. Y si llegamos a la cubierta, volvemos a morir en el mismo sitio. Grandes pérdidas en cubierta. Es lo más habitual, es la parte más expuesta. Se va perdiendo la pequeña capa de intervención que pudiera tener y acaba desplomándose. Se desploma sobre la bóveda inferior, ya sobre la otra, se produce un colapso y arrastra a todas las inferiores.
Aquí se ven los restos de madera, que nos permite, en diagonal, que nos permite reconocer que sí que teníamos esas piezas en las esquinas. Si vemos la bóveda, en este momento está así, literalmente yo con la mano quito 2 o 3 piedras, esto se cae. No está cerrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos en la intervención? Pues vamos a tener poco dinero. Aquí somos famosos por tener poco dinero para intervenir. ¿Qué hacemos? Pues es un sistema similar al que vamos a hacer, en la Torre de Viñaza, en el que lo primero consolidamos la clave de la bóveda, la parte superior, la que se está cayendo. Aquí ya lo tenemos que hacer con fibras aramídicas, unas fibras de alta resistencia, es con las que se hacen los chalecos naturales. Con resina epoxi, porque ahí no queda apenas materia, no podemos confiar en que con un rejuntado o la colocación del material de puntas perdido vaya a aguantar. Tenemos que meter un poco más de intensidad en la parte estructural. Luego se hace una cuadrícula para sujetar con unos anclajes la bóveda para que no trabaje de ninguna manera, simplemente se quedará como colgada de lo que nosotros vamos a colocar, y esos anclajes van sujetos a unas cuadrillas de madera dispuestas en las 2 direcciones y que acaban culminadas con un vidrio a modo de lucernario que es transitable, que nos permite llegar hasta arriba. Se recrece hasta, aquí sí que sabemos hasta dónde, se recrece el remate de la torre, se permite la recogida de agua con unos aliviaderos en las esquinas y con un hormigón de cal, armado en este caso, se reconstruye la parte que se ha perdido para que esto vuelva a tener la resistencia mínima que se necesita. Aquí se vería en planta. Primero reforzamos la clave, no sé si se ven los puntitos, esos son los anclajes, luego vamos con la estructura de madera y luego vamos con el vidrio. Por supuesto, el paisaje que se ve desde la torre es impresionante, pero más, antes me parecía interesante cómo veíamos las bóvedas del bastión de Viñaza, las imágenes del interior de la Torre de Aleda son impresionantes. Es un Piranesi perfecto. La transferencia de cada una de las pérdidas de las bóvedas a lo largo de toda la torre te permite llegar a ver el cielo. Y entonces, desde cualquiera de las plantas, eres capaz de reconocer cómo la luz sigue bajando y va rasante a cada uno de los muros y puedes percibir la atmósfera que te dan esas texturas. Aquí se ve muy bien. Es una ruina, pero es una ruina romántica. Entonces, en la intervención nosotros intentamos diferenciar lo que vamos a aportar, siempre va a ser reversible, la clave de la bóveda, por lo menos una escalera, y en la siguiente fase de intervención colocaremos una escalera, que obviamente también será ligera, de madera, que permita recorrerlo sin perder nunca de vista estas sensaciones que tenemos en la torre. Y yo no cuento nada más de la Torre de Aleda y creo que ya es el tiempo. Tengo un convento, pero tengo un convento, pero pues lo mismo que antes, si hay una pregunta, alguna curiosidad o alguna aportación a esta exposición de María José, las dos torres, alguien quiera... Sí. Hola, me ha gustado mucho la presentación, la verdad, enhorabuena a ti y a tu equipo. Y sí que tengo una pregunta, y es que si el presupuesto es bajo, pero no sé si se ha previsto o se prevé hacer labores también de pedagogía con la gente del pueblo. Hablo del castillo porque a lo mejor es una manera de restaurar que a lo mejor la gente no está acostumbrada, o no sé, hay también empresas muchas veces de este tipo de restauraciones que a lo mejor no se entienden, y ya por si se prevé algún tipo de labor de pedagogía con la ciudad. El ayuntamiento estaría encantado, no tiene ningún problema. De hecho, cuando planteamos el proyecto en la alcaldía, les encantó desde el primer momento. De hecho, no se imaginaban que podían conseguir tanto con tan poco dinero. O sea, que están contentos. Es verdad que es un lenguaje mucho más contemporáneo y que hay que explicarlo. O sea, que
estamos ahora prácticamente en el final de obra ya, o sea que a partir de ahora sería muy interesante. En Yombay, por ejemplo, pues sí que se plantean exposiciones y charlas, y yo supongo que aquí también, porque además es muy visitado, porque sirve, bueno, claro, cuando hay que subir es una especie de excursión importante, pero sí que hay una romería hasta la ermita, que está ya a mitad de altura, y sí que suben hasta arriba, pero sí, yo creo que sí que hay que hacer un poco de pedagogía para poder explicar estas intervenciones que, bueno, en el fondo podrían entenderse como un apeo proyectado, ¿no? Entonces, en vez de hacerlo inmediato, pues por lo menos lo hacemos con intención proyectual y con la intención de que se pueda reconocer el monumento de alguna manera, por lo menos de una manera esencializada en su posible volumen. Ni siquiera queremos afirmar que llegaba hasta ahí, podría ser más alto, pues cuando tengamos más datos podríamos seguir interviniendo. O sea que la intervención siempre estaría sujeta a mantener el edificio de forma que no se vaya a pique, pero nunca jamás plantearse cómo sería o cómo podemos restaurarlo por completo. Bueno, porque la visión esa es imposible económicamente también. Bueno, no es imposible económicamente, se trata de conseguir sería tener una subvención mayor. Sí que hay mucho dinero para intervención en el patrimonio, se puede optar incluso a un fondo FEDER, hay muchísimo dinero para patrimonio. Lo que pasa que estas obras son de menor dimensión, para optar a grandes presupuestos, a $500.000 euros, a $1 millón, más. Claro, estas obras no entran, porque no entran en esos márgenes tan importantes, entran en subvenciones menores. Estas subvenciones, el ayuntamiento tiene que poner un 20%, entonces claro, este ayuntamiento es muy pequeño, no tiene dinero para nada de esto, o sea, lo poco que tiene que aportar supone un gran sacrificio, pero sí que se pueden optar a subvenciones mayores, pero sería todo el castillo, porque todo el castillo sí que se lo merece y sí que tiene una entidad como para poder entrar. El encargo básicamente es que no se siga cayendo, que no llegue un día que se pierda todo un muro y lo hayamos perdido y no podamos recuperar absolutamente nada. Yo he estado en el de Montesa, por ejemplo, y el peligro de este castillo es que la gente se llevaba las piedras, la gente se llevaba muchas cosas, con lo cual incluso el replantearte la regeneración tienes una pérdida interna. Claro, lo que se ha perdido ya es realidad del castillo. No lo vamos a recuperar, pero bueno, lo que sí que se debe hacer es intentar que no se pierda nada más. Sí, pero luego yo pregunto, yo que no tengo conocimientos de esto, lo veo todo muy interesante y que a mí me gusta además luego visitar estos sitios que se han recuperado y demás, pero luego te llevas a veces decepción de ver que no se ha mantenido todo ese esfuerzo tan grande que se hace para mantenerlo y conservarlo. Luego vas a visitarlo cuando ha pasado un tiempo y dices, bueno, pero aquí ¿qué pasa? Que el ayuntamiento no se preocupa de mantenerlo y de estar en buen estado para que sigamos viendo cómo fue toda ese castillo, ese convento, lo que se restauró. A mí eso es lo que me decepciona cuando veo todo ese esfuerzo que has presentado ahí, que es estupendo, pero y luego que se mantiene, el ayuntamiento se preocupa o qué pasa ahí. Bueno, yo pienso... La labor a lo mejor ya está hecha, pero... No, yo pienso que los ayuntamientos sí que se preocupan, lo que pasa es que no tienen disponibilidad ni medios económicos para poder afrontar, además los ayuntamientos tan pequeños. Yo creo que desde el proyecto se tiene que intentar también entender con qué se está trabajando y qué va a pasar después. No puedes plantear una intervención delicadísima pensando que incluso vas a tener una persona físicamente allí para que pueda controlar, y tienes que plantear un proyecto real, un proyecto que te permita que no se siga deteriorando el monumento y que pueda perdurar en el tiempo. El bastión de Viñaza no tiene ningún mantenimiento. Sí, pero de hecho, la madera que se lleva es una madera ya preparada, la madera que se utiliza en los parques temáticos. Eso, vamos, es lo que haga falta. ¿Qué tipo de madera es? Sí, bueno, es madera de pino, pero son unas maderas tratadas para que no puedan ser atacadas por agentes biógenos. Entonces, hay madera estandarizada para todas estas atracciones
que hay por ahí. Entonces esa tiene que tener todo su marcado porque no puede pudrirse, y ya no solamente por esto, ¿no? Sino porque en muchas ocasiones se empieza para pesar. Entonces, si no pasa nada, si no tiene un incendio, que no, que sería muy raro, no tiene que pasar nada. No sé si sois conscientes de que al hacer un levantamiento 3D con láser escáner no solo os está ayudando a restaurar, porque habéis podido hacer un levantamiento con detalle de lo que había, sino que estáis documentando cómo está la situación en el año que lo habéis hecho. Por tanto, a partir de ahora tenéis un registro digital de cómo era ese resto, ¿no? Y eso nos permite, a partir de ahora, que hay un poco a coalición de lo que decía alguien que intervenía, digitalizar el patrimonio. Estamos documentando de cuál es la situación actual. ¿Qué ha pasado en Notre Dame, ¿no? El incendio de Notre Dame se ha podido reconstruir porque previamente alguien fue capaz de hacer un levantamiento digital intermedio. Pues yo creo que a partir de ahora toda esa restauración está quedando muy atada, muy consolidada, debido a que se está registrando todo esto. Esto permitirá en un futuro, a raíz de con lo que os habéis encontrado a partir de ahora, cómo podría ser o cómo puede ser, ¿no? Estamos un poco iluminando el pasado con lo que tenemos en la actualidad. Efectivamente, la verdad es que los medios técnicos nos ayudan muchísimo en ese sentido. Desde el instituto es un lujo pertenecer al Instituto de Restauración, porque bueno, nosotros atacamos con la arquitectura, con los conceptos que tenemos claro, pero el instituto tiene muchos medios y tiene muchos profesionales a los que recurres cuando realmente te hace falta. Y todas las técnicas, le llaman técnicas de ensayo no destructivas, pero al final no es solo que se vaya a ensayar, sino son técnicas de reconocimiento. Va rapidísimo. Hay algunos de los aparatos que se convierten en imprescindibles, pues un videoscopio, que ahora ya creo que lo venden en muchos sitios, yo me acuerdo de los primeros que tuve la suerte de poder manejar, te ayuda a entender hasta la cohesión interna de los muros. Entonces, la digitalización con escáner 3D me permite saber hasta prácticamente la profundidad de las grandes grietas. Lo tengo todo efectivamente digitalizado. Luego estos son proyectos, que si no pasa nada son proyectos de muchos años, son de décadas. Yo en Yembay empecé por el convento, luego apareció por ahí una torre, porque cayó un edificio del pueblo, apareció otra torre, luego tenemos la torre de Aledua, en fin, van contigo durante mucho tiempo. Entonces todo ese material efectivamente sirve para una siguiente fase, no parte siempre de cero. Y sí, forma parte de la documentación mínima que hay que tener, y además el ayuntamiento lo paga y por supuesto lo tiene. Nosotros se lo entregamos. Otra cosa es que es verdad que muchos de estos ficheros, si no tienes el programa adecuado, no se pueden abrir ni se pueden manejar. O bueno, las famosas nubes de puntos, que es el modelo en 3D, aunque te lo den en un fichero que sí que puedas abrir con algún programa más o menos reconocible, que es un gran ordenador, porque si no se mueve, ¿no? Pero sí, las técnicas son importantísimas hoy en día, y tener un instituto como este, que tiene a su alcance a los técnicos y a los medios, la verdad que hace esto mucho más sencillo. ¿Más preguntas? Yo la verdad es que el origen, o parte del motivo, la razón de ser de estas tertulias, era un poco también el que nosotros dentro del instituto, que somos muchos de diferente formación, de diferente especialidad, conociéramos lo que hacemos, y no solamente lo conociéramos, sino que compartiéramos un poco, digamos, reflexiones. No hay una postura, una línea, una filosofía de cómo intervenir única, homogénea dentro del instituto. Somos muchos, y abrir un poco el debate interno, que no lo hemos hecho nunca, era uno de los motivos. Aquí la verdad es que estando en público puede que a lo mejor nos coarte un poco, pero a mí el hecho de que en la mesa estuvieran hoy Salva, que es un teórico y que digamos especialista en restaurar papel, que es una artística, y María José, que es arquitecta y ha restaurado un monumento, una ruina arquitectónica, ha mostrado una idea restaurada y otra en el proyecto, ¿no? Y que se ha hecho con unos criterios, pues sí, de conservar, pero que digamos, sustancialmente son muy diferentes a los que utilizan los que restauran obras de arte, ¿no?
creo que puede propiciar un cierto debate que a mí me gustaría que entre los dos, a lo mejor invito a Salva a hacerle una pregunta a María José. A ver lo que me preguntas. Menudo aprieto, ¿no? Realmente una pregunta a otro compañero, como sois los dos los que intervenís, Yo haría una pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo haría más de una pregunta pero vamos, no cuestionando nada, sino desde el punto de vista de la curiosidad intelectual, ¿no? Y es de la misma manera que hoy vemos los trabajos de Viollet-le-Duc con una perspectiva crítica y en su momento, sin embargo, eran recibidos con admiración y reconocimiento generalizado, no unánime, pero generalizado. ¿Qué cambios pueden ocurrir con el trabajo, con una persona que hace lo mismo que Viollet-le-Duc, que, como eres tú, en el año 2124, ¿no? Mira qué cosas. ¿Qué es lo que más podrá llamarles la atención, o gustarles o disgustarles? Igual paso de historia. Sí. No, ya has pasado por eso. Tengo ahí un pequeño pozo. Bueno, yo creo que esto no es una restauración en estilo, eso yo creo que no, pero muy todo lo contrario, yo creo que queda claro que es una intervención de este momento. Yo no tengo esa voluntad y no tiene voluntad la intervención en que vaya a durar 20 siglos. Seguramente en el año 2000 y pico, igual alguien se plantea si quiere respetar el paso del tiempo por el monumento, igual que lo he respetado yo. Si quieren respetar el paso del tiempo por el monumento, incluyendo mi intervención como parte del paso del tiempo. Bueno, pues sería lo mismo que estoy haciendo yo, pero más adelante. Es bastante probable que a lo mejor no lo hagan. De todas formas, yo lo digo porque pienso de verdad, sinceramente, que en la intervención del patrimonio lo que tiene que hablar es el monumento. Nosotros hemos llegado mucho más tarde y lo que es importante es el monumento, y lo que es importante es ponerlo en valor al monumento. El arquitecto está en un segundo plano, está de pasada por el monumento, este arquitecto está de pasada por el monumento, y no le tiene que pasar nada si resulta que dentro de 50 años aún está vivo le desmontan su intervención y le montan otra. Mientras sea reversible y no afecte a los restos que realmente han llegado hasta nosotros, por mí estará bien. Por mí estará bien. Si dura 1000 años y paso a la historia, pues como no lo veré, también estará bien. Pero sí, yo aunque se ve un poquito así más potente, realmente es una intervención que yo considero discreta. Yo creo que es mucho más potente una intervención con una reconstrucción matérica que no va a demoler nadie, nunca, que esta intervención, que es mucho más discreta. La gente conoce, tú sí seguro, el Castillo de Matrera, no sé si alguien aquí bueno, pues nada, es cosa de hacer Google, porque creo que es la segunda obra de restauración española más famosa en el mundo, después por supuesto del Ecce Homo. Entonces, lo digo porque creo, honestamente, por cuestión... al contrario, lo digo al contrario, digo por cuestión de gusto o intuición, yo creo que, vamos, lo que nos has enseñado es un prodigio de prudencia, elegancia y buen gusto. Siempre te la pongas un poco, ¿eh? Pero bueno, lo mío es reversible, ¿eh? O sea que si la cosa va muy mal, se desmonta, se está atornillando. No creo. Estamos contentos con el trabajo, yo creo que es muy bien. Hay otro debate que comentabas en su intervención, que muchas de estas teorías, formas de intervenir, nos pensamos que están más necesitadas y a lo mejor no están en un ámbito cultural o geográfico más limitado de lo que nos creemos. Y bueno, pues últimamente hemos tenido algún contacto con colegas de una universidad china, atacar aquí que
ha sido alumna el año pasado del máster y nos cuenta cómo lo ven allí, ¿no? Nosotros nos gusta conservar los objetos, un ejemplo de trabajo de María José, es decir, que lo que queda, la ruina que nos queda, se intenta conservar, y de hecho lo que ha hecho es un apego para que aquello se conserve más. Y sin embargo, en esa cultura, generalizando, dan muy poco valor al objeto que se ha conservado. Es decir, no les importa que se pierda o que se deje de perder. Ellos les dan valor a saberlo hacer igual que lo hacían sus antepasados. Es decir, el oficio y la técnica es saber construir esos tapiales, saber hacer esos edificios fortificados como lo hacían antes, es lo que para ellos tiene valor. Y demostrar que son capaces de hacerlo, lo demuestran haciéndolo. No les importa ni incluso derribarlo, hacerlo nuevo o reconstruir lo que falta con las técnicas idénticas a las que hacían. Y eso que hacemos nosotros de que se diferencie, para que se vea lo que es auténtico, lo que es original y lo que no, ellos no solamente no le dan valor, sino que les parece, o sea, les molesta ver tanta diferencia. Ellos cuanto menos se note, es decir, si pueden no notarse, mejor. Y eso es en el mismo momento histórico, es decir, no es que se hiciera hace tiempo, ¿no? En partes diferentes del mundo restauramos con criterios distintos hoy. Porque digamos que la cultura valora unas cosas o valora otras, ¿no? Le dan más valor a la parte inmaterial, a la parte del saber hacer, que consideran que es la cultura que van heredando, además lo heredan de generación en generación. Una generación se transmite a la siguiente, se transmite a la siguiente, y esa forma de hacer, ese saber hacer, igual viene de muchas generaciones atrás, de tatarabuelos, ¿no? Y saberlo hacer, saberlo construir, es lo que le dan valor. Y que es, la ruina se conserva, ¿no? Nosotros al revés, nosotros le damos mucho valor al objeto. Bueno, ¿quién tiene razón? Nadie, son culturas diferentes, son maneras de hacerlo, ¿verdad? Que nosotros procuramos conservar, y toda la teoría nuestra se dedica justamente a conservar lo más posible lo que nos ha llegado. Y luego, por otro lado, la arquitectura, digamos, una de las estrategias que casi todas las recomendaciones cartas apuntan para que se conserve es que tenga un uso, una utilidad hoy. Es decir, no solamente conservarlo como una ruina, sino que se le pueda dar un uso hoy. Porque el uso a la arquitectura le garantiza un mantenimiento, le garantiza una conservación. Si no se usa, simplemente no conserva, pues puede ocurrir esto que se decía de que mantenerlo cueste tanto dinero. ¿Y cuánto nos podemos permitir? Porque es todo dinero público, el dinero público es limitado. ¿Cuánto nos podemos permitir? Al final no nos podemos permitir conservarlo todo. Se hace una selección y hay cosas que merecerían ser conservadas. Sin embargo, si le das un uso, si se usa, el propio uso, como hacemos con los edificios en los que habitamos, hace que se conserve. Entonces, aunque iluminamos el pasado, toda nuestra actividad remite al pasado, es una actividad que tiene que tener un valor de presente, tiene que tener algún valor hoy. Tiene que tener un valor hoy. Si no tiene algún tipo de valor hoy, un valor que cultural o socialmente se reconozca, es difícil que esto funcione. Y esto a veces es más difícil, es mucho más difícil que el mero hecho de conservar el restaurante. Una pregunta de curiosidad. La alquería que hay del siglo, creo, XVII en la Ronda Norte y que ahora está protegida teóricamente, ¿podéis aportarnos si hay un proyecto de rehabilitación inmediata? Porque lleva más de 20 años, más o menos. Es una alquería que está en la Ronda Norte, ¿eh? Pero se vende, se vende, claro, pero se vende. Si se vende es que es privado. Si se vende es privado. Sí, pero están catalogadas. El ayuntamiento las tiene todas catalogadas, las tiene protegidas. El patrimonio puede ser privado. Puede ser privado, pero si está... Casas señoriales que hay Bueno, normalmente restaurar el patrimonio es mucho más caro que una obra nueva. Entonces, si el patrimonio es privado o tiene mucho dinero el propietario y lo restaura a sus fondos, o lo vende a alguien que quiera
intervenir en él, porque como bien dice Paco, tiene que darle un uso. Entonces, una alquería de estas en un núcleo urbano como Valencia seguramente tendría un uso público, privado, interesante, que le llevaría a que, como está protegido, tendría que hacer un proyecto de intervención que cumpliera los criterios de conservación que se exigen. Pero para eso hace falta, si no dinero público, dinero privado, pero alguien tiene que invertir. Luego, mientras tanto, lo que no entiendo, cómo no se puede detener las pintadas, los grafitis en todos esos edificios que eso se vende. Y sin embargo, en cuanto ven que está desocupado, empiezan ya a deteriorarlos, ¿no? Bueno, ya eso yo creo que también es mucha pedagogía para tener conciencia de nuestra dedicación. Claro. También estaría a lo mejor, no lo sé, motivar a las fuerzas vivas de que de alguna manera protegieran o sancionaran. Yo creo que siempre tiene que haber siempre tiene que haber un esfuerzo para que la sociedad, todos nosotros, ustedes están interesados en el patrimonio, pero esas personas simplemente lo tienen, no demuestran mayor interés en protegerlo, simplemente suponen que está protegido. Entonces yo creo que al final es un tema de civismo, de respetar el patrimonio que tienes, que es un valor inmenso, y al final seguramente no se atreverían a hacer pintadas no sé, encima del graffiti de alguien famoso porque lo reconoce como valioso. Se trata desde que son muy pequeños, ¿no? Tener esa conciencia ciudadana de que tenemos un patrimonio muy rico. El hecho de que esté restaurado ya hace que le otorgue más valor, lo respetas más que si está abandonado. Aquí mismo tenemos aquí enfrente prácticamente el edificio que ocupaba Ibercaja, la central de Ibercaja, que milagrosamente no han pintado nada en la fachada. No sé si os habéis fijado, pero está aquí mismo, enfrente de donde estamos, prácticamente. De la avenida del Oeste y del Mercado, el de Ibercaja, un palacio que está en venta. Bueno, por apuntar, el propietario de la administración tiene la obligación de mantener el patrimonio si está protegido, tiene esa obligación. De hecho, la torre de Aledua era privada y recientemente el ayuntamiento consiguió comprarla, y uno de los motivos por los que consiguió comprarla, es decir, que quisiera desprenderse de la torre el propietario, es porque ya le indicó correspondientemente que su obligación de mantener en buen estado la torre no la estaba cumpliendo y que iban a llevarlo a juicio. Entonces ya decidió venderla, y en este caso al ayuntamiento. Porque mantenerla realmente, seguramente el propietario no quería deshacerse de ella, pero mantenerla es inviable para un privado. El tema de grafiti es interesante. En Vila Adriana, que es la famosa residencia del emperador, se hizo el emperador Adriano cerca de Roma, en Tivoli. Hoy en día se conservan como objetos de valor patrimonial los grafitis que hicieron visitantes ilustres del siglo XVII, siglo XVIII. Por ejemplo, hay un grafiti de Piranesi que lo muestran a los turistas, y es una de las cosas que se ven. Y es una pintada, es una agresión. En su día era, claro, todavía el valor del patrimonio es distinto, pero hoy es un elemento valioso. Ese grafiti que fue un vandalismo en su momento, como quien lo hizo, hoy en día es una persona ilustre, pues hoy se muestra como un objeto, digamos, de culto, ¿no? Por eso no puede cambiar las cosas de valor según qué momento. Bueno, como a las 8 cierran la sede y tenemos que tomarnos el aperitivo, damos por concluida la tertulia, volviendo a dar las gracias.